estimados participantes, muy buenas tardes. El doctor Carlos Calderón Puertas es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cuenta con maestría en Derecho Civil y Comercial por la misma casa de estudios y es egresado del doctorado de Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha sido presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte y presidente de diversas salas, así como jefe de la Oficina de Control de dicho distrito judicial. Actualmente es juez provisional supremo de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema. Ha publicado diversos artículos jurídicos y los libros Daño a la persona, Origen, Desarrollo y Vicisitudes en el Derecho Civil Peruano, La Casación Civil en el Perú e Introducción al Derecho, una mirada desde la literatura y otras artes. Estimado doctor Calderón Puertas, podemos iniciar con la ponencia y bueno, agradecer su presencia el día de hoy. Es todo un honor contar con usted, doctor. Gracias, gracias, Yemín, gracias a todos los participantes. Bueno, ha estado Freddy Escobar deja la valla bastante alta. Yo les recomiendo, no sé si él les habrá recomendado, pero el 2020 Palestra sacó un libro que justo tengo en la mano, está atrás los libros, que se llama Contratos, Fundamentos Económicos, Morales y Legales, y es un libro importantísimo en el mundo de los contratos, porque ustedes saben perfectamente que a veces los abogados solamente nos dedicamos a leer solamente sobre normas legales, pero Freddy encuentra fundamentos morales y fundamentos económicos. Ahora sí, vamos a lo nuestro, rápidamente. Miren, jóvenes, doctores, doctoras, acá lo que vamos a hacer es establecer las líneas argumentales de la señala a la Corte Suprema en torno a la responsabilidad civil. Y esas líneas fundamentales que voy a abordar están diseñadas en 4 ejes. Los elementos de la responsabilidad civil, la discusión entre daño moral y daño a la persona, la cuantificación de los daños, ya sean estos extrapatrimoniales o patrimoniales, y finalmente los daños punitivos. ¿Hay más ejes? Podrían haber. ¿Por qué estos 4? Porque me parecen los más relevantes y sobre los que va transitando la jurisprudencia de la Corte Suprema. O sea, este es un tema absolutamente práctico. ¿Qué es lo que se está diciendo actualmente? Ya, en principio. Yemín, ¿me están escuchando? No. Doctor, recién ahora. Ay, perdón, Sí. está ya. Ahora sí ya. Disculpen, jovencitos. Ahora sí, nuevamente empezamos. Miren, tengo ahora 40 minutos. Vamos a ir rápidamente. Este es un asunto absolutamente práctico y esto supone entender la responsabilidad civil desde la perspectiva de la jurisprudencia peruana, exactamente de lo que dice la Corte Suprema. Y para eso vamos a desarrollar nuestra exposición en 4 grandes temas, que son los elementos de la responsabilidad civil, la discusión entre daño moral y daño a la persona, la cuantificación y los daños punitivos. Miren ustedes, hay una casación. Como voy a dejar el PPT con Yasmín, no se preocupen en apuntar porque acá están todas las casaciones enumeradas. La casación 3634-2016 Junín. ¿Por qué la coloco acá? Porque en esa casación se dice que la doctrina y la jurisprudencia han señalado que los elementos de la responsabilidad civil son aquellos que generalmente usamos todos, sean abogados o sean jueces. Es decir, la antijuricidad, el daño, el nexo causal, el factor de atribución. Se describe y se define más o menos en qué consiste cada uno de los elementos, antijuricidad, factor de atribución, nexo causal y daño. Y esta idea se va a mantener en sucesivas casaciones. No he encontrado en la jurisprudencia peruana una casación que diga una cosa distinta. Por lo tanto, para la jurisprudencia peruana son 4 los elementos de la responsabilidad civil. Se coloca también, por ejemplo, en la casación 13-2017 Lima o en la casación 49-29-2016 Lambayeque, donde además se cita a Lizardo Taboada y a Juan Espinosa. Yo tengo acá en mis manos las casaciones y ahí se van citando a diversos personajes. Entre ellos, vuelvo a insistir en este punto, a Lizardo Taboada y a Juan Espinosa. Voy a ir más lento porque estoy yendo rápido por la hora. Miren, doctores, los jueces seguimos estudios en la Academia de la Magistratura. Y en la Academia de la Magistratura ingresan determinados profesores que van diseñando la currícula y que además van diciendo lo que consideran ellos más pertinente. En el año 1998, 99, 2000, Lizardo Taboada fue el profesor de responsabilidad civil y lo fue por mucho tiempo. Y su
su manual, que se convirtió después en un libro clásico, que también todos los que conocen responsabilidad civil lo tienen, que se llama Elementos de la Responsabilidad Civil. Ahí Lizardo Taboada, tanto en las clases como en ese libro y en la separata de la Academia de la Magistratura, nos dijo a todos que los requisitos comunes a la responsabilidad civil son la antijuricidad, el daño causado, la relación de causalidad y los factores de atribución. Si alguien tuviera ese libro en su última edición, la de 2018, en la mano, encontrará que eso está en la página 36. Pero también en sede peruana, Juan Espinosa, en otro libro importante, que es El Derecho de la Responsabilidad Civil, que ya va en su 8ª edición, nos dice, precisamente en esa 8ª edición, en la página 137, que los elementos constitutivos de la responsabilidad civil, tanto la derivada de la inejecución de obligaciones como la derivada de la responsabilidad taquiliana, son el factor de atribución, el nexo causal, la antijuricidad, el daño. Pero él va a agregar a esa noción, va a agregar el término de imputabilidad. Entonces, para Juan, son 5 los elementos de la responsabilidad, no 4, como dice la Corte Suprema, no 4, como dice Lizardo Taboada, no 4, como dice la doctrina argentina, sino 5. Y el quinto, ese que no aparece en la jurisprudencia peruana, es la imputabilidad, que además la define como la capacidad que tiene el sujeto para hacerse responsable civilmente por los daños que ocasiona. Probablemente, si acá hay un profesor, un estudioso de derecho penal, encontrará que estos términos de imputabilidad son diferenciados en el derecho penal. Se diferencia la culpabilidad, lo que aquí sería el factor de atribución, de la imputabilidad. La imputabilidad exige un sujeto que pueda hacerse responsablemente de los daños que ocasiona. Pero eso es lo que dice Juan Espinosa, ¿no? Y en ese sentido, en esa perspectiva, la Corte Suprema ha utilizado alguna casación suya, pero no para hablar de la imputabilidad, sino para señalar un punto determinante en cuanto al factor de atribución. Ya sabemos que la antijuricidad es la conducta contraria a la ley o el ordenamiento, ya sabemos que el nexo causal es la relación entre el hecho y el daño producido, y todos conocemos que el daño es la lesión al interés protegido y que puede ser patrimonial o extrapatrimonial. Y en cuanto al factor de atribución, hemos dicho una y mil veces que es el título por el cual se asume la responsabilidad y que puede ser subjetivo, dolo culpa, o que puede ser objetivo cuando estamos hablando de un bien o una actividad riesgosa. Pero Juan, en ese libro que he mencionado, Derecho de la Responsabilidad Civil, señala que además, como factor de atribución, no solamente existe la culpa y la actividad o el bien riesgoso, sino que además existe el abuso del derecho y la equidad. La casación 2308-2017, casación inusual, porque toma estos temas relevantes de abuso de derecho y equidad, cita a Juan Espinosa en el considerando respectivo, que es el considerando 10º, lo cita señalando que el factor de atribución no solamente es el objetivo y el subjetivo, sino también el abuso del derecho y la equidad. Ustedes encontrarán ya la noción de abuso de derecho, si quieren seguir el libro de Juan Espinosa, en la página 181 de la edición, de la primera edición. Entonces miren ustedes, tenemos ya en principio una Corte Suprema que dice que son 4 los elementos y lo dice de manera continua, repetitiva, sin falta alguna, sin observación alguna, que en alguna casación, la 2308-2017 Tumbes, agrega con respecto al factor de atribución que además del subjetivo y el objetivo está el abuso del derecho y la equidad, pero que se mantiene la idea de que son 4 los elementos de la responsabilidad civil. Y esto, doctores, no tiene mayor discusión en sede jurisprudencial. Sin embargo, y esto es lo que hay que confrontar, lo que dice la academia con lo que dicen los jueces, sin embargo, si uno toma este libro clásico de la responsabilidad civil, que se llama La Responsabilidad Civil, de Leiser León Hilario, uno encontrará, por ejemplo, en la página 40, una crítica
a los 4 elementos de la responsabilidad civil, una crítica severa porque además señala que esto viene de procedencia argentina, sin mayor análisis y estudio, y ha sido asumido por la jurisprudencia peruana de esa manera, y agrega que en realidad son 3 los elementos de la responsabilidad civil: el daño, el criterio de imputación y la relación de causalidad. Por consiguiente, elimina de los elementos de la responsabilidad civil la antijuridicidad, ¿no? Y dice que debe ser eliminado porque no tiene ninguna, nuestro ordenamiento no ha codificado eso, no lo ha establecido, como tampoco establecido la noción de daño injusto. Y agrega algo, Ley Sarrión como Héctor Campos, agregan algo, dicen, tener, o sea, conceptuar, permitir que la antijuridicidad sea concebida como un elemento de la responsabilidad civil, evita, por ejemplo, señala Leiser, que existan demandas amparadas contra el Poder Judicial, los registros públicos o la administración de tributos. Agrega más, dice, tampoco, dice, ¿qué antijuridicidad puede existir cuando se toca responder por los daños ocasionados por un animal dado en custodia? ¿Qué responsabilidad en los daños causados por dependientes? ¿Qué antijuridicidad en el uso de una actividad riesgosa o peligrosa? Dice, eso no existe. Eso fue un invento argentino remitido al Perú y aceptado con absoluta tranquilidad. La misma posición es la que tiene, por ejemplo, Héctor Campos García. Sin embargo, no es esa la posición de la jurisprudencia. Les voy indicando que está siendo cuestionada. Si ustedes toman el libro, estoy hablando solamente de la literatura peruana para no abordar otros temas. Si ustedes toman el libro Introducción a la Responsabilidad Civil de Gastón Fernández Cruz, este libro pequeño pero sustancioso de Gastón, encontrarán, por ejemplo, que él dice la responsabilidad civil parte desde la, o se encuentra desde el análisis material y desde el análisis de la imputación. Y va a decir, desde el análisis material, los elementos de ese análisis material son el daño, el hecho generador y la causalidad. Y los elementos del análisis de imputación son estos criterios de atribución. Pero obviamente ustedes, de lo que estoy diciendo, encontrarán fácilmente que aquí tampoco se está hablando de antijuridicidad. Aquí se habla de daño, que además es cierto, subsistente, especial, injusto. Se habla de un hecho generador que no tiene connotación jurídica, es el mero evento fáctico. Se habla de la causalidad como causalidad adecuada y se habla de un análisis de imputación que importa un juicio de responsabilidad para ver a quién se traslada el peso económico del daño y que supone factor subjetivo y factor objetivo. Pero ya no se menciona la expresión antijuridicidad. Por consiguiente, la jurisprudencia corre por una ruta, ¿no? La doctrina peruana clásica ha seguido el mismo criterio, pero eventualmente, en los últimos años, personas como Ley Cerrión, como Héctor Campos, como Gastón Fernández, comienzan a señalar que eso no debería ser así, que solamente deberíamos comenzar a mirar 3 elementos de la responsabilidad civil y no 4 elementos de la responsabilidad civil, con las consecuencias que Ley Cerrión ha descrito y que yo aquí he mencionado. Segundo tema, y disculpen que vaya rápido, pero este asunto de que se me fue el internet me impele a hacer esto. Segundo tema. Hay una gran discusión en la responsabilidad civil sobre el daño moral y daño a la persona. Tampoco aquí tendré que decir a personas ilustradas como ustedes que, por ejemplo, Ley Cerrión descree del daño a la persona y Gastón Fernández, sin embargo, cree que este se debe considerar. Y además cree que es una expresión omnicomprensiva de todos los daños extrapatrimoniales. ¿Ya? Pero sobre esa discusión también se ha dado en la Corte Suprema, pero no en el sentido de que discrepe, no en el sentido de que la Corte Suprema no quiera otorgar daño a la persona, sino en el sentido de que la Corte Suprema enmienda decisiones o confirma decisiones de las salas superiores.
este conflicto entre daño moral y daño a la persona, más bien se va a suscitar en sede de salas superiores y no en sede de la Corte Suprema. Y tenemos, para empezar, una casación que es la 4393-2013, cuyos considerandos primero, segundo y quinto señalan, por ejemplo, lo siguiente. En principio, esta casación 4393-2013, la libertad, pone en discusión que así deba llamarse, es decir, que la clasificación de daño patrimonial y daño extrapatrimonial deba aceptarse tan fácilmente. Porque la Corte Suprema lo que dice es que ese tipo de clasificación pone el eje, pone la tilde, pone el acento, pone la fuerza en la voz patrimonio, daño patrimonial y daño extrapatrimonial, o daño material y daño inmaterial. Y la Corte Suprema se pregunta, aunque no se responde, si todavía debe permitirse hacer una clasificación desde el lado del patrimonio y no desde el lado de la persona. Después, la Corte Suprema va a decir, a ver, hay daño moral y daño a la persona, y pasa a diferenciarlo desde el punto de vista que ya conocemos, aflicción y sentimiento por un lado, y por el otro lado, un daño a la libertad. Pasa a diferenciarlo por su naturaleza, por la naturaleza del ente afectado, y pasa a diferenciarlo por las consecuencias jurídicas. Entonces, en el considerando segundo de esa casación 4393-2013, la libertad, la Suprema distingue entre daño moral y daño a la persona. Y después, en un extenso considerando, que es el quinto, señala que esta distinción ha sido aceptada por Lizardo Taboada, no voy a citar, ustedes van a verlo después, por Lizardo Taboada, por Alex Plácido, por Espinosa Espinosa, por Beltrán Pacheco, en fin, por Camarota, en fin, por Guevara Peso. En esta casación además hay pie de página y cada expresión, cada autor que se cita está colocado en el pie de página, en nota al pie, para que se sepa de dónde se está extrayendo la afirmación que se dice. Pero ahí se establece claramente, primero, hay una pregunta. ¿Podemos aceptar esa clasificación que pone el acento desde el lado del patrimonio? Primera pregunta. Y una segunda intervención, que es una respuesta. ¿Hay diferencia entre el daño moral y el daño a la persona? Una casación importantísima es la casación 1318-2016 Huancavelica. Y esta casación es importantísima por el hecho discutido. Como algunos me deben haber escuchado ya, en esta casación una persona que está afectada en su salud, tiene problemas en la próstata, decide ir no a un hospital, sino decide ir a la clínica. En la clínica le introducen una sonda, el médico, la enfermera le quita la sonda, el médico regresa en la mañana y le vuelve a poner la sonda, le hacen unas intervenciones, el resultado, el señor va a tener que miccionar por una bolsa el aparato genital, ya no puede tener eyaculación y tampoco puede tener erección, y entonces el señor demanda a la clínica y pide daño moral y daño a la persona. Y la sala superior, en una resolución bien sesuda, dice, mire señor, ¿sabe qué? Yo no le puedo entregar, yo entiendo que usted ha sufrido un daño, y entiendo que ha sufrido un daño grave, pero no le puedo entregar la indemnización que usted me está pidiendo por daño a la persona, porque como este es un asunto propio de la inejecución de obligaciones, entonces no corresponde. Porque en la inejecución de obligaciones, los daños que van a ser resarcidos o reparados son el lucro cesante, el daño emergente y el daño moral. Mientras que en la responsabilidad extracontractual sí existe daño emergente, lucro cesante, daño moral y daño a la persona. Pero como el daño ha sido producido por una clínica dentro de un contrato, unas obligaciones que había, acá lamentablemente no le podemos dar el daño a la persona que usted ha solicitado. Entonces este señor viene en casación y más o menos en un recurso interesante, pero más o menos práctico,
le dice la Corte Suprema, a ver. O sea, ustedes no me quieren dar indemnización por un asunto teórico, por un asunto técnico, por un asunto de defectuosa técnica legislativa, a sabiendas de que sí existe un daño. Más o menos le dice así la Corte Suprema. Yo tenía dos posibilidades, o me iba a la mano derecha al hospital, o me iba a la mano izquierda a la clínica. Como supuse que la clínica me iba a atender bien, me fui a la clínica. Y por haber supuesto eso, me indemnizan con menor cantidad. Es decir, que si yo me iba a la mano derecha donde estaba el hospital, entonces ustedes sí me hubieran dado el daño a la persona. ¿No les parece? Pregunta el señor. Algo irrazonable. Entonces la Corte Suprema tiene que contestarle esto, ¿no? Y en efecto, la Suprema le contesta en esta casación diciéndole, sí, pues, el daño a la persona fue introducido en una reunión celebrada en julio del 85, escasos 17 días de la promulgación del código, ¿no? Y en esa conversación se introduce el daño a la persona, pero se coloca solamente en un lado. En el 1985, en la responsabilidad extracontractual, ya hay un olvido completo de qué iba a pasar con respecto a la inejecución de obligaciones, que solamente contienen las figuras del 1317 y del 1322. Entonces, aparentemente en el Perú hay daño a la persona en la extracontractual, pero no lo hay en ejecución de obligaciones. Entonces, ¿cómo responder a esto? Ante la existencia de un daño, la evidencia de un daño y la posibilidad de que hayan dos indemnizaciones distintas ante un mismo hecho. Y lo que la Suprema dice es, me voy a agarrar de algo. Miren, no voy a inventar nada. ¿Qué cosa es lo que voy a tomar? Voy a tomar en cuenta lo que dice el tercer pleno casatorio. Porque el tercer pleno casatorio va a decir, entre otras cosas, que en el mundo de la inejecución de obligaciones, el daño moral es igual al daño a la persona. Y eso lo dice un considerando, ¿eh? En el considerando 70 del tercer pleno casatorio se dice eso. El daño moral es igual al daño a la persona. Entonces la Suprema, a partir de ese dato, comienza a tejer, a construir su argumento para decir, entre otras cosas, que aquí también, cuando el asunto es, el daño proviene de la inejecución de obligaciones, se va a entender que el daño moral no va a tener una concepción restringida de aflicción, sufrimiento, sino que el daño moral va a tener una concepción amplia, tan amplia como la propia del daño a la persona. Y por eso va a revocar y va a declarar fundada la demanda, porque ello, agrega, estoy mirando, permite el principio de reparación integral y impide que un defecto de técnica legislativa perjudique a la víctima, equilibra la relación y equilibra la relación que ha sido perjudicada. Entonces, esta casación es importante, la 1318-2016, Juan Cabelica, y hace mención al tercer pleno casatorio, el numeral 70. Por supuesto, doctores, ustedes saben perfectamente que esta discusión pervive, persiste y continúa todavía. Hay una casación, por ejemplo, la 4983-2013 Lima, donde la Corte Suprema vuelve a discutir si existe el daño a la persona en su variante daño al proyecto de vida. Y allí lo que va a decir, entre otras cosas, es a la crítica de que la expresión, la voz, daño al proyecto de vida no existe en el Código Civil, va a responder, pero es que esto es irrelevante. Es irrelevante. Y es irrelevante, entre otras cosas, porque la noción daño a la persona comprende el daño al proyecto de vida. Existe la noción de daño a la persona. El código no define, algunas cosas no define, pero ahí en el 1985 habla de daño a la persona y le dota de un contenido, que es un contenido meramente doctrinario. Pero agrega algo más en esta casación. Dice, por ejemplo, hay otras voces que no existen y en las que no hay discusión alguna. Por ejemplo, la pérdida de la chance. Si uno comienza a examinar en cualquier parte del código, no lo va a encontrar. Pero ninguno de los que objetan la idea de daño al proyecto de vida, y que lo objetan porque no se encuentra la voz, objetan la pérdida de la chance. ¿Por qué no lo objetan? Porque es una cuestión que surge de la doctrina. La definición de daño va a alcanzar va a contener algunos supuestos, entre ellos la pérdida de la chance,
como debería, dice la Corte Suprema, como debería existir también el daño al proyecto de vida. Y después, en esa misma sentencia, que es la 4983-2013, va a decir, y además acepto la existencia de este daño, y comienza a hablar desde un punto de vista filosófico y desarrolla algunos temas filosóficos propios del raciovitalismo o de la filosofía de la existencia, lo que mereció una crítica, creo, atinada de Ley Cerrión, porque los jueces no deberían resolver en torno a una filosofía, ¿no? Sino en torno a otros argumentos. Pero desarrolla esto desde el punto de vista filosófico, habla desde el lado jurídico de cómo ingresa esto, cómo se evalúa en la exposición de motivos del Código Civil, qué es lo que dicen las distintas, se dicen los distintos libros de Carlos Fernández Sarego, qué es lo que dice Carlos Cárdenas, Víctor Guevara, Yuri Vega, Beltrán Pacheco, Alex Palacio, de Espinosa, Mosetti Turraspe, etcétera, etcétera, Osvaldo Burgos, y por qué es aceptable. Habla por qué debe ser, qué es lo que dijo la academia, Carlos Cárdenas, Olenka Bulco, Díaz Cássida, Caballero Pinto, en fin, Enrique Barsi, Ana Salado en el extranjero, Osvaldo Burgos en Argentina, etc. Y después menciona lo que ha dicho la jurisprudencia en sentencia de la Corte Interamericana y lo que ha dicho la propia Corte Suprema. Por lo tanto, acepta esta idea del daño al proyecto de vida. Hay, por supuesto, he dicho, un tercer pleno casatorio, y sobre ese tercer pleno casatorio también, aunque niega la existencia de daño al proyecto de vida en el matrimonio, acepta la existencia del daño al proyecto de vida en otros supuestos. Hay que simplemente, para terminar este punto, faltándome 17 minutos, disculpen la obsesión con el tiempo, faltándome 17 minutos, simplemente decir que este es un daño perfectamente razonable, pero que exige, entre otras cosas, tener en cuenta, como señalaba Osvaldo Burgos, que el daño al proyecto de vida no es daño moral, que es posible que sea compatible con el libre desarrollo de la personalidad, que importa destrucción, retardo o deterioro, no es lo que quiso hacer, sino lo que quiso ser, que importa la existencia de un hecho viable, no es un hecho no viable, no es Carlos Calderón que quiere ser astronauta, no es sino un hecho perfectamente viable, que se pueden tener varios proyectos, pero uno de ellos, no todos los proyectos son proyectos vitales, sino uno de ellos es el proyecto vital, que se debe medir en torno a la cuantificación por el grado de desarrollo del proyecto vital. Un proyecto existencial apenas pergeñado es un proyecto que probablemente no merecería reparación. Que es posible sustituir el proyecto vital con un proyecto alternativo. Asunto tremendamente interesante en torno a la cuantificación del daño, si es que se puede sustituir el proyecto vital por un alternativo. Carlos Calderón ya no puede ser juez, pero puede ser profesor. Que no cualquier menoscabo impacta en el proyecto de vida, que se debe probar, que es siempre un daño personal y que puede ser reparado en especie y en dinero. Segundo punto, no avanzo más porque si no, no podría terminar. Rápidamente. Tercero, la cuantificación. Un tercer elemento es la cuantificación del daño patrimonial y extrapatrimonial. La casación 2249-2017, Ucayali, habla de cómo se debe reparar el daño a la persona y establece esta idea que he mencionado hace un momentito, sobre la cuantificación del daño. Está en el considerando tercero punto 5, y ahí se establece cuáles son los criterios para cuantificar el daño a la persona, que es además importante, doctores, doctoras, entre otras cosas, porque no basta decir en una sentencia, quiero 200.000, 400.000, o la cantidad que ustedes quieran por daño a la persona. Tienen que explicar las razones, cuál fue el proyecto, si era viable, si se había desarrollado, si hay proyectos alternativos, etcétera. Todo lo que he mencionado. La Corte Suprema dice, por si acaso, es un daño difícil de cuantificar, pero yo tengo estos criterios.
Y sobre estos criterios es que yo voy a indemnizar, no sobre lo que se diga como expresión, como mera expresión del daño. Hay una casación, la 2890-2013 ICA, que dice, y ahora vamos a ver lo del daño moral, porque es verdad, el daño moral es de muy difícil reparación, a diferencia del daño, de los daños patrimoniales que exigen valoración o cálculo de probabilidades. En el daño moral nadie puede decir que hay un precio por el sufrimiento. Y entonces dice, sin embargo, hay que ver algunas cosas, algunos criterios que pueden responder a esto. Dice la casación 2890-2013 EICA, es en principio que el daño sea cierto. Debo probar la existencia del daño. Es verdad que se van a suponer algunas cosas. Si muere mi hijo, si muere mi esposa, se supondrá la existencia del dolor. Pero ojo que son presunciones absolutamente derrotables. ¿eh? Si alguien puede demostrar que no había amor ni al hijo, ni a la esposa, ni al esposo, entonces no hay daño. Eso es lo que dice la Suprema, existencia de un daño cierto. Luego va a decir, el daño moral hace referencia al sufrimiento y a la aflicción. Y si bien la falta de precisión en su probanza ha llevado a algunos a sostener que en realidad tal daño no existe, aquí en nota al pie dice, por ejemplo, Fernando de Traseñí Granda, no es menos verdad, dice la Suprema, que la existencia del daño moral ha sido contemplada en nuestro ordenamiento jurídico y que su dificultad probatoria se subsana con el artículo 1332 del Código Civil. Eso supone un análisis equitativo. La Suprema agrega en el 14º, considerando de la casación 2249-2017, pero el método equitativo es un método supletorio de creación jurídica que no supone de ninguna manera arbitrariedad y que debe ser utilizado y aplicado por el operador jurídico en casos como el expuesto. Y entonces señala que lo que habría que valorar es la edad de la víctima, atender a las máximas de experiencia tan lamentablemente deterioradas en los últimos tiempos, de las que se puede colegir, por ejemplo, la aflicción del padre al producirse la muerte de su hija, una circunstancia rechazada por el orden natural de las cosas, y por eso señala, es posible dar daño moral. En la casación 1318, ya mentada, 2016 de Huancavelica, también ustedes, doctores, van a encontrar los parámetros seguidos por la Corte Suprema para establecer esta cuantificación extrapatrimonial. Por ejemplo, allí, en torno al daño a la persona, se dirá, ojo, acá lo que se ha vulnerado es la integridad psicosomática del individuo y su proyecto de vida, ¿no? Al perjudicarse por acto externo su capacidad de miccionar, de eyacular, de mantener relaciones sexuales. Es un grave daño psicosomático que atenta contra sus propios derechos sexuales. Generalmente no son tomados en cuenta, pero la Suprema acá habla de que se puede atentar contra los derechos sexuales en su variante del goce del ejercicio de su sexualidad, o reproductivos, ¿no? Son dos cosas distintas, los derechos sexuales y reproductivos, en el sentido de reproducirse y la libertad de decidir cuándo y con qué frecuencia, y aún con su propio proyecto existencial, en la forma en que construyó su relación conyugal y pensó continuar con ella a lo largo de los años. Y concluye la Suprema indicando, no hay pues un daño inacible y real, sino uno concreto que ha vulnerado la propia realización del demandante. Miren, está colocando algunas expresiones, está justificando por qué hay daño a la persona. Insisto, no hay daño a la persona cuando se dice 400.000 soles, por daño a la persona 300.000 soles, 1 millón de soles, y no se indica absolutamente nada de en qué consistió el perjuicio respectivo. En cuanto al lucro cesante, la Corte Suprema tiene la casación la 3499-2015. En la 3499-2015 va a hablar del cálculo de probabilidades. A diferencia del daño emergente, que más o menos es un asunto de recibos, en el lucro cesante lo que hay que hacer es un cálculo de probabilidades. Y para lograr ese cálculo de probabilidades, lo dice en el numeral 11,
hay que tener en cuenta, por ejemplo, la duración de la incapacidad, si es temporal o si es permanente, la edad de la víctima y de los reclamantes. Y en este caso, importante es la expectativa de vida, ¿no? A menor edad, mayor expectativa. A mayor edad, menos expectativa de vida. En cuanto al lucro cesante, una cosa es el daño realizado a una persona que tiene 65 años, pronto a jubilarse, a una persona que tiene 40. Género de la víctima y de los reclamantes, la condición de la víctima y los reclamantes, ya sean personas válidas o inválidas, el periodo de dependencia económico, la idea de que el lucro cesante nunca puede ser fuente de enriquecimiento, ¿no? Y la existencia de cónyuge, conviviente o de hijos, etc. Entonces, ya tenemos este tercer punto. Como me quedan apenas 8 minutos, 6 minutos de pronto para acabar, el otro tema que ha sido relevante en la jurisprudencia peruana era de los daños punitivos. No explicaré aquí el tema clásica, los clásicos ejemplos de Grinchau versus Ford o Liebes versus McDonald's, ¿no? Y este café que quema, este motor que está malogrado y sin embargo de venta del auto, o este café hirviendo que cae en los muslos de una mujer y que ocasionan procesos judiciales donde el juez americano, norteamericano, entrega una indemnización que es superior al daño causado. Si el daño causado hubiera sido como 1, entrega una indemnización como 20. ¿Por qué? Porque está aplicando lo que estaba hablando Freddy antes de acabar antes de iniciar esta sesión sobre los daños punitivos. Ahora, muy bien, como todo el mundo sabe, esta característica de los daños punitivos tiene un objetivo, que es castigar y disuadir, ¿no? Y se entrega un monto punitivo a favor de la víctima, ¿no? Entonces, hay preguntas sobre quiénes deben ser destinatarios de la condena punitiva. A veces ha sido solamente el perjudicado inicial, ahora se están entregando en Estados Unidos estos montos a diferentes asociaciones, ¿no? Después el tema pasa por cuál puede ser el monto, si puede ser cualquier monto o si hay que fijar unos límites. Entonces, todo ese tema que es propio de la justicia anglosajona viene también al Perú, pero ya no en sede civil, 2 minutos más y acabo, sino en sede material, en el 5º Pleno Jurisdiccional Supremo en materia laboral y provisional, donde se indicó expresamente que los daños punitivos tienen como propósito castigar a quien produce un daño y disuadir tanto al causante del perjuicio como a otros posibles infractores de repetir la misma acción dañina. Pero no quedó ahí el tema, porque después, en el 6º Pleno Casatorio, se volvió a tocar los daños punitivos, y allí se dijo, y por supuesto, estos daños punitivos además el Pleno Jurisdiccional Supremo en materia laboral y provisional dijo y debe prosperar en los casos de despido fraudulento y de despido incausado. En esos casos, el juez está autorizado, dijo el 6º Pleno Jurisdiccional Supremo, en colocar como indemnización daños punitivos. Pero como esto quedaba muy abierto, porque no se sabía hasta qué cantidad se podía colocar como daños punitivos, en el 6º Pleno Laboral y Previsional se dijo, los daños punitivos son una forma de pena privada donde el beneficiario de esas sumas de dinero es la víctima del daño causado. Dicha suma, reconocida por el juez, está por encima de aquella que le corresponde a la reparación del perjuicio y se otorga en los casos en que el acto causante del perjuicio haya estado rodeado de circunstancias que lo hacen particularmente ultrajante, vejatorio o penoso para las víctimas. Y entonces señala, y eso debe existir en materia laboral y previsional. Pero enseguida dice, por si acaso, no puede ser tan excesivo. Y agrega, el monto que se ordena pagar no puede ser exagerado ni diminuto. Y va a contener va a exigir que primeramente se le reconozca al demandante un monto indemnizatorio por daño emergente, lucro cesante y daño moral, y no va a poder superar ese daño punitivo el monto que se le entregue por indemnización por lo ya mencionado.
Entonces, hay algunos temas más susceptibles de discutir, pero ya son las 6:57 y yo he tenido que correr raudamente por los problemas que hubieron en la conexión. Entonces son esos 4 elementos, ¿no? Los elementos de la responsabilidad civil que ya comienza a ponerse en discusión en orden doctrinario. El tema del daño moral y el daño a la persona, que los salas superiores, algunas no la dan, pero que la Corte Suprema sí la da y atiende el tercer pleno casatorio. La cuantificación del daño, asunto tremendamente vital para evitar tanto demandas como sentencias que coloquen indemnizaciones sin establecer medidas ni justificar por qué. Y el último punto, la de los daños punitivos, que originó en sede doctrinaria peruana que se diga de dónde han surgido esos daños, en qué norma legal están contemplados, y es una intromisión de parte de los jueces en los temas de reparación, cambiando, ingresando a ser legisladores y no a constituirse meramente en jueces. Otros supuestos que hay en indemnización, muchos, ¿no? Muchos, el leasing con la norma modificatoria, el asunto de las aseguradoras, etcétera. Pero aquí solamente he relatado 4 y aquí me voy a quedar por el hecho del tiempo que ha pasado. Les agradezco, doctores, doctoras. Muchísimas gracias, estimado doctor. Aquí tenemos algunas preguntas para comentarle en breve. La primera es la siguiente. Doctor, ¿qué tan lejos o cerca nos encontramos de que ingresen los daños punitivos a la responsabilidad civil? Y siguiendo con ello, ¿de qué manera, si es así, deberían ingresar en nuestro sistema jurídico de manera jurisprudencial como lo ha tratado de hacer los plenos laborales? Mira, yo sugeriría que ingrese de manera legislativa. ¿Qué tan lejos y qué tan cerca? Yo creo que estamos mucho más cerca de lo que se piensa, ¿no? Hay ya más o menos una idea, una concepción de que en el Perú hay empresas que hacen lo que quieren y que no responden como deben, ¿no? Y que no hay ningún desincentivo para que ello ocurra. Entonces, los desincentivos pueden ser las multas, pero vemos que las multas también no existen. Yo entiendo, miren, la posición bastante criticada de los jueces laborales y jueces previsionales, pero todos ustedes que seguramente han conocido, o los que han conocido casos laborales y previsionales, encontrarán, por ejemplo, que la ONP demanda a estos señores que están jubilados, que tienen 70, 75 años, les hacen padecer un procedimiento administrativo para no darles la pensión, luego estos caballeros y estas damas tienen que demandar, el proceso dura 3, 4, 5 años, y tienen mucha edad, ¿no? El daño es peor en términos de aflicción en torno a la edad. Una cosa es que uno esté litigando cuando tiene 40 y tiene toda la fuerza del mundo para esperar, toda la cólera del mundo, si quieren, para esperar. Y otra cosa es cuando uno tiene 75, 76 años y sabe que cada año de vida, que los años de vida que todavía le tocan son cada vez menos, ¿no? Y que su salud se va deteriorando con el tiempo. Entonces uno encuentra, por ejemplo, en esta sentencia de la ONP, encuentra que después de litigar 4 o 5 años, la ONP dice, ¿sabes qué? Trabajador, me equivoqué. Tenía razón, sí debía darte la pensión. Y puede ser que el señor haya pasado muchos años litigando, o que el señor, como sucede, esté muerto. Y por eso a nadie sorprendió cuando el Tribunal Constitucional, en el caso de la ONP, mencionó de que se trataba de una entidad inhumana. Y así otras cosas, ¿ah? Pero en términos de previsional, yo entiendo a los jueces supremos que se han encontrado con esta cuestión y dicen, pero ¿cómo hago para desincentivar esta conducta? Porque administrativamente la ONP sigue haciendo lo mismo, porque administrativamente, a pesar de cualquier estado de cosas inconstitucional, sigue ocurriendo lo mismo. ¿Cómo hago? Y entonces se ocurrió, seguramente pensando en la ONP y en otras empresas semejantes, se les ocurrió decir, utilicemos los daños punitivos. Si hay una crítica, la crítica es que es mucho mejor que ingrese legislativamente y no por la vía pretoriana, ¿no? Porque la vía pretoriana, porque primero se está
utilizando facultades que no parecen corresponderle al juez, pero segundo, además, que no hay un diseño, no hay un parámetro, no hay un patrón. Y por eso, miren ustedes, el quinto pleno dice, hay daños punitivos, y el sexto pleno, de inmediato, al año siguiente tiene que decir, pero por si acaso, no van a entregar 200 veces más, no sé, como decir, el daño fue 100.000 y no van a entregar 5 millones por daños punitivos. Porque el sexto pleno, ante las críticas, repara y dice, no, hagamos como está sucediendo ahora. Buenas noches con todos. Parece que el doctor ha tenido un inconveniente con el internet. Vamos a ver si se puede conectar en breves. Buenas noches, estimados participantes. El doctor Calderón me comenta que el problema con el internet persiste. En ese caso, lo que vamos a hacer con las preguntas que no se pudieron trasladar al ponente, se las vamos a remitir y trasladaremos las respuestas posteriormente. Muy buenas noches y hasta mañana.